Bienvenidos todos a Audiolectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Fuego extraño, fuego que no ha sido ordenado por Dios, por Arthur Pink. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. ¿Cuánto fuego extraño hay en el mundo religioso hoy? Mucho más de lo que generalmente se cree. Fuego que no ha sido autorizado por Dios, fuego que no ha sido encendido con un carbón de su altar, fuego que no es alimentado por el aceite del Espíritu, y por lo tanto es fuego extraño. Es la energía de la carne convertida en un canal religioso. La misma energía que mueve al político aficionado entusiasta a buscar votos para su partido, solo que dirigida a otro fin. Es el gasto de celo sincero, pero un celo que no es conforme al conocimiento. Es el entusiasmo de la juventud que los impulsa a correr sin ser enviados divinamente. Es el compromiso en el servicio cristiano al que Dios no los ha llamado, porque no tienen ningún, así dice el Señor, que los garantice. Cuando nos dirigimos a las Sagradas Escrituras, nos sorprende de inmediato el vívido contraste entre lo que fue ordenado por Dios y lo que ahora se aplica tan ampliamente en la cristiandad. Aquellos que están familiarizados con el contenido del Pentateuco deben estar impresionados por la plenitud de la instrucción que fue dada a Moisés para el ordenamiento del culto y servicio divino en Israel. Nada quedó sin proveer. Nada quedó a la elección del pueblo. El Señor mismo dio a conocer su voluntad y dio mandamientos en consecuencia. Nombró a los que debían servir, especificó sus deberes particulares, los dotó de sabiduría para tareas especiales. Hasta el más mínimo detalle, todo debía llevarse a cabo como Dios había ordenado. Nadie debía entrometerse en ningún oficio sagrado. Nadie debía usurpar la autoridad. Nadie debía asumir deberes asignados a otros. Nada menos que la muerte aguardaba a aquellos que se atrevieran a introducir confusión en los arreglos divinos. Y pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio y de todos sus utensilios y de todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios, y ellos lo servirán, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo se traslade, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo se haya de montar, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Números 1:50 al 51. Este mandato divino era muy claro, y todos los que pertenecían a las otras tribus debían someterse a él, o sufrir el juicio implacable de Dios. No importaba cuán espirituales, cuán celosos, cuán devotos a la gloria de Dios fueran. A nadie más que a los levitas se les permitía participar en la conducción de los servicios del tabernáculo. Esta prescripción y proscripción divina se repitió una y otra vez. Y designarás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Números 3:10. Ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acercará para ofrecer incienso delante de Jehová. Números 16:40. Y los hijos de Israel no se acercarán más al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado y mueran, pero los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión. Números 18:22. Nada podría ser más claro. A todos los que no pertenecían a la tribu de Leví, divinamente ordenada, se les prohibía estrictamente participar en los servicios de la casa de Dios. Sin embargo, por muy expresas que fueran estas órdenes, algunos en Israel se atrevieron a desafiar al Señor y, en consecuencia, pagaron su imprudencia con sus vidas. Y Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y sobre él pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los consumió, y murieron delante de Jehová.
Levítico 10:1 al 2. Nótese bien que estos hombres eran de la tribu de Leví. Sin embargo, tomaron sobre sí lo que el Señor no les había ordenado. Ofrecieron fuego extraño delante de Jehová, es decir, fuego que él no había ordenado. Éxodo 30 y U o 9. Y por lo tanto fueron muertos delante de él. En otra ocasión, encontramos que había un grupo en Israel, 250 príncipes de la asamblea, ilustres en la congregación, varones de renombre, dirigidos por Coré, Datán y Abiram, quienes se resintieron fuertemente por la restricción divinamente ordenada. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: «Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?». Números 16:3. La consecuencia fue solemne, versículos 31 y 32. Dios es muy celoso de sus designios y no permitirá que se los desafíe con impunidad. Había dado un mandamiento expreso: «No lleven el arca de Dios sino los levitas, porque a ellos ha escogido Jehová para llevar el arca de Dios». Primera de Crónicas 15:2. Pero David ignoró esto, porque pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Segunda de Samuel 6:23. Y cuando llegaron a la era de Nacón, extendió Usa su mano al arca de Dios y la asió, porque los bueyes la sacudían. Y la ira de Jehová se encendió contra Usa, y Dios lo hirió allí por su temeridad. Versículos 6 al 7. Más tarde, David reconoció su falta, diciendo a los sacerdotes: «El Señor nuestro Dios nos quebró, por cuanto no le buscamos según el orden debido». Primera de Crónicas 15:13. En una fecha aún posterior se registra que el rey Usías, cuando él era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, y entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y el sacerdote Azarías entró tras él, y con él 80 sacerdotes de Jehová, hombres valientes, los cuales se opusieron al rey Usías y le dijeron: «No te corresponde a ti, Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has pecado. No será para ti una gloria delante de Jehová Dios». Entonces Usías se enojó y tenía en su mano un incensario para quemar incienso. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le subió a la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová. Y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa separada. Segunda de Crónicas 26:16 al 21. ¿Qué lección tan solemne fue esa? Cuán claramente manifestó el profundo desagrado del Señor contra aquellos que se irritan contra las restricciones que Él impone y que deciden tomar sobre sí una obra a la que Él no los ha llamado. Sí, aunque era rey, su dignidad real no podía brindarle refugio del juicio divino, porque Dios no hace acepción de personas, y tanto el monarca como el sirviente deben obedecer sus mandatos o sufrir las consecuencias de la insubordinación. Ahora bien, querido lector, ¿no tienen estos incidentes inefablemente solemnes un mensaje para nosotros hoy? Es cierto que en esta dispensación cristiana no hay una clase divinamente designada que se interponga entre el Señor y su pueblo. Es cierto que todos los creyentes son un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. Pero esto no significa que no haya oficiales de Cristo, llamados y calificados divinamente para administrar los asuntos de su reino, y que cada cristiano pueda considerarse con derecho a predicar su evangelio y administrar sus ordenanzas. De ninguna manera, muy lejos de eso.
Lo único que puede resultar es la mayor confusión cuando cada uno se esfuerza por realizar un trabajo para el cual no está calificado. El principio de «y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios», Hebreos 5:4, es tan válido hoy como lo fue en los tiempos del Antiguo Testamento. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago 3:1. La palabra que aquí se traduce, maestros, significa maestros, siendo el plural de la que se usa en Juan 3:10. ¿Eres tú maestro en Israel? Muchos conversos al cristianismo desearían la distinción de maestros, con vistas al crédito y preeminencia de ese oficio, o por una idea equivocada de que no podrían glorificar a Dios ni hacer el bien a los hombres en otros estados, mientras que tal vez no estaban conscientes del peso y las dificultades de la obra y la solemne cuenta que se debe dar de ella. Pero deben saber y considerar seriamente que los maestros deben soportar un juicio mayor o más estricto que otros hombres. Si los hombres realmente pesaran la importancia y dificultad del ministerio sagrado, la cuenta que se debe dar de él, las pruebas y tentaciones a las que los expone, serían menos proactivos de lo que a veces son en aspirar a esa distinción. Thomas Scott. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segunda de Timoteo 4:3. Durante los últimos años se ha escrito mucho sobre la primera parte de este versículo, pero en toda nuestra lectura, ahora más de 2 millones de páginas de literatura religiosa y teológica, no recordamos haber visto un solo comentario sobre las palabras que hemos puesto en cursiva. Es un hecho muy significativo y ominoso que el cumplimiento de estas dos predicciones se haya sincronizado, pues el rechazo de la sana doctrina y la multiplicación de hombres que se llaman a sí mismos maestros de la Biblia han seguido un ritmo constante. Lo solemne es que los maestros a los que se refiere segunda de Timoteo 4:3 no son llamados divinamente, sino autodesignados, y se los puede identificar fácilmente por su oposición a la verdad. Ninguno de los maestros de la Biblia que hemos leído cree en la elección incondicional, la redención particular o el sábat cristiano. No solo ha habido una notable multiplicación de maestros religiosos durante los últimos 50 años, sino que en muchos casos las bases de los cristianos profesantes han sido presionadas a realizar trabajo personal. En algunos círculos de considerable prominencia, a los cristianos jóvenes, de ambos sexos, se les enseña que es su deber ineludible convertirse en ganadores de almas, y que solo conduciendo regularmente a los pecadores a Cristo, pueden mantener sus propias vidas espirituales en un estado saludable. De vez en cuando recibimos cartas de personas que han sido profundamente angustiadas por tales enseñanzas erróneas. No se sentían calificados para la tarea, pero no querían que sus amigos los consideraran extraños. Ignoraron los instintos de modestia y decoro, y hablaron a sus conocidos acerca de Cristo, solo para ser rechazados y sentirse miserables por la falta de éxito. Entonces temen que debe haber algo seriamente mal con ellos, viendo que Dios niega su bendición a sus esfuerzos. Por supuesto, estos maestros y líderes simulan apelar a las Escrituras para apoyar sus extravagancias. Simulan, decimos, porque no pueden encontrar una sola frase, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, en la que el Señor haya ordenado a las bases de su pueblo que se involucraran en tales actividades. ¿Qué hacen entonces? Pues bien, torcen la palabra de Dios y la dividen equivocadamente. En el pasado hemos llamado la atención sobre varias promesas del Nuevo Testamento mal aplicadas y mal apropiadas. Ahora dirigimos la atención a algunos preceptos que se utilizan de manera completamente falsa.
Estas promesas, como mostramos, pertenecían únicamente a los apóstoles y a sus sucesores inmediatos. Así también, los preceptos que vamos a considerar se dan a los siervos oficiales de Dios y no a los santos en general. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. ¿A quién dijo? ¿A los 11? El versículo inmediatamente anterior nos dice, a los 11. ¿Qué derecho tiene un hombre a aplicar la comisión apostólica de manera promiscua? Ninguno en absoluto. Hacerlo es jugar con la santa palabra de Dios. En el pasaje paralelo a aquellos a quienes Cristo ordenó predicar el Evangelio, los autorizó a bautizar y enseñar, Mateo 28, 19 al 20, lo que deja muy en claro para cualquier alma temerosa de Dios que tales oficios solo pueden ser desempeñados por los ministros debidamente autorizados de Dios. Predicar el Evangelio no es un juego de niños. Requiere un amplio conocimiento de las Escrituras, una larga formación en la escuela de Cristo, un conocimiento experimental de su contenido y una dote especial de lo alto. Los novicios están excluidos de esta santa vocación, Primera de Timoteo 3:6, porque en lugar de intentar exponer los misterios divinos, ellos mismos necesitan ser adoctrinados a fondo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Segunda de Corintios 5:20. Probablemente muchos de nuestros lectores se sorprenderán al oír que a un versículo como este se le da un significado y una aplicación generales a todo el pueblo de Dios, y que a los bebés en Cristo y a los que profesan serlo en vano, se les dice que son embajadores de Cristo. Pero no deberíamos sorprendernos por nada en esta época decadente y demente. Uno podría pensar que el término embajadores sería suficiente para evitar un error tan inexcusable. Un embajador es el representante oficial de un potentado debidamente autorizado para cometer un error. Un embajador es el representante oficial de un potentado debidamente autorizado para actuar en nombre de su soberano. El rey Jorge tiene su embajador en Washington, pero supongamos que todos los súbditos británicos que residen actualmente en los Estados Unidos se ocuparan de asuntos diplomáticos y pretendieran ser embajadores de la Corte de Santiago. No solo no servirían a ningún propósito útil, sino que engañarían a la gente y crearían una confusión sin fin. Y esto es exactamente lo que hacen estos trabajadores personales. Sin ser llamados por Dios, sin estar calificados por el Espíritu, con apenas un conocimiento superficial de la verdad, distorsionan el Evangelio y engañan a quienes los escuchan. Es en este punto donde se ha causado un daño incalculable. Estos obreros personales, mal educados y con una concepción completamente falsa del propósito de Dios y de su designio en el Evangelio, han salido a engañar y seducir a los incautos, diciendo a todos los que los escuchan que Dios ama a todos, que Cristo murió por la redención de toda la raza humana. Aseguran a sus oyentes que pueden ser salvos inmediatamente, simplemente aceptando a Cristo como su Salvador personal. No saben que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad, Salmo 5:5, y que Cristo murió para salvar a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21, 1:21. Dicen poco o nada acerca de los requisitos de Dios, las justas demandas de su ley, el hecho de que su ira se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad, Romanos 1:18, y que los malvados deben arrepentirse sinceramente y abandonar sus pecados antes de poder obtener misericordia. Esta campaña de trabajo personal es un abaratamiento del Evangelio, una rebaja del estándar de Dios, una perversión de su verdad,
y ha producido una generación de profesantes no regenerados que ahora infestan las iglesias y asambleas. El hacer conversos es su meta, y la cantidad más que la calidad es el gran deseo. Conocimos personalmente a uno de estos trabajadores personales, que había recibido formación durante 3 años en un gran instituto bíblico. Había jurado ganar un alma para Cristo todos los días de ese año. Lo encontramos después de un período de lluvias y nos dijo que el clima había interferido tristemente con su horario, porque mientras estaba tan húmedo no había nadie en los parques públicos a quien pudiera atender. En ese momento estaba 5 almas atrasado y nos dijo: tendré que recuperar el tiempo perdido y ganar 6 almas para Cristo hoy. Lo trágico es que ahora son muy pocos los que pueden ver algo malo en esta parodia blasfema. No es necesario examinar todos los pasajes a los que apelan estos maestros para apoyar sus errores, pero veremos uno o dos más. El que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. Sí, porque ha sido especialmente llamado, calificado y reconocido por Dios. Pero dejemos que la Escritura interprete la Escritura. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:13. Y en cuanto a lo que significan las estrellas, Apocalipsis 1:20 nos informa. En cuanto a lo que significa el atalaya en Ezequiel 33:2-6, el versículo siguiente nos dice: Hijo de hombre, el profeta Ezequiel, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando un pecador ha sido salvo, la palabra del Salvador para él es: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Lucas 8:39. Debemos publicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Pero ¿no debe un cristiano joven nunca abrir su boca para dar testimonio de Cristo? No lo hemos dicho, pero debe tener mucho cuidado, o de lo contrario, será culpable de desobedecer ese mandato divino. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Mateo 7:6. No nos equivocaremos mucho si nos regimos por esa exhortación. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Cuidémonos del fuego extraño, del celo que no es conforme a ciencia. Estemos alerta, no sea que el Señor tenga ocasión de preguntarnos: ¿quién demandó esto de vuestras manos? Isaías 1:2. Leed diligentemente todas las epístolas y ved dónde se exhortó a los miembros de alguna iglesia a hacer trabajo personal o a procurar ganar almas para Cristo, y encontraréis que no hay ni uno solo. Entonces sed gobernados por la palabra de Dios, aunque todos vuestros asociados religiosos os consideren fríos, egocéntricos o censuradores. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.